Hola, amados hermanos de Casa del Rey. Muchísimas gracias por conectarse, por sintonizar esta nueva cápsula de vida que estoy seguro va a bendecirles, que estoy seguro que va a bendecir la vida en su casa, en su familia, porque estoy seguro que es una palabra que Dios va a hablar a sus vidas. Les pido una cosa nada más: compartan este mensaje, compártanlo, viralícenlo en las redes sociales. Ahí Casa del Rey está en Instagram también, está en Facebook, YouTube. Ahí compartan el mensaje para que mucha más gente llegue a los pies de Jesús. De la misma manera en que el mensaje llegó a tu vida, de esa misma manera tú tienes que compartirlo. Nunca se te olvide compartir el mensaje de salvación. Amén. Y sin más, yo quiero hablarte de algo, quiero platicarte de algo que a mí me sucedía, ¿no?, cuando yo era estudiante. Y es que la única regla que yo tenía, la única responsabilidad que yo tenía ahí en casa era precisamente sacar buenas calificaciones. No había más. Eso me lo decía mi mamá, me lo decía mi papá, y me decían: lo único que tienes que hacer es sacar buenas calificaciones. Yo no sé si algún padre se identifica con estas palabras o algún joven se identifica con esto, pero a mí siempre me surgían muchas dudas. Decía: ¿será que si lavo los trastes? ¿Será que si lavo la ropa o saco a pasear al perro o me pongo a barrer, entonces podré reprobar alguna materia? ¿Podré sacar malas calificaciones o portarme mal en la escuela? Y la respuesta era simplemente no. Simplemente que no tenías más cosas que hacer, porque la única responsabilidad para que te concentres al 100% en esa actividad era en la escuela. O sea, era un asunto que no se podía negociar, era un asunto no negociable. Y los padres se lo hacen o se lo dicen, se lo comunican a los hijos. Y con Dios no es diferente. Déjame decirte que con el Señor, con Dios, también hay asuntos no negociables. Cada mandamiento que el Señor nos da no es para que nosotros podamos negociar con el Señor y decirle: bueno, si hago esto, entonces podré pecar un poquito. No se trata de eso. Y lo más seguro es que si nosotros negociamos, saldremos perdiendo. Pero incluso hay cosas que el Señor te dice: no puedes negociar con eso. Ya no es negociar con el Señor, sino que hay cosas que no puedes negociar con diferentes tipos de cosas. No puedes hacerlo, ni siquiera lo intentes, porque si lo intentas vas a salir mal. Y mira lo que dice la palabra acerca de lo que sucedió con Moisés. Moisés, el libertador del pueblo de Israel, aquel que recibía las órdenes, que subía 40 días ahí al monte y recibía órdenes de parte de Dios. Bueno, ese mismo se le reveló algo que el Señor obviamente le dijo. En Deuteronomio está. Deuteronomio 7 del 1 al 5 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y ojo con esto, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Todo eso está en la Biblia. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, por completo, dice la palabra. Y aquí es donde viene el meollo del asunto: y no harás alianza con ellas. Otra versión dice: y no te pondrás a negociar con ellas, ni tendrás misericordia de ellas. Y no vas a emparentar con ellos, no vas a darle a tu hijo a las hijas de esos pueblos, ni al revés, porque los van a desviar en pos de mí, van a perder la visión de mí y mi furor se va a encender, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que el Señor te quiere transmitir, es lo que el Señor te quiere decir en esta cápsula. Hay cosas con las que no te puedes alear. Hay cosas que tienes que desechar de tu vida. Hay cosas que en este tiempo de cuarentena, que en este tiempo de pandemia, de encierro, por llamarle de alguna forma, hay cosas de las que te tienes que deshacer por completo, que no puedes ser aliada de ellas. O sea, hay asuntos no negociables, dice el Dios Todopoderoso. Y lo primero que quiero que entendamos es que la Biblia dice que habían 7 pueblos, pero no cualquier
pueblo. Eran 7 mayores que Israel, más poderosos, dice la Biblia. O sea, eran influencias muy fuertes, no solo en idolatría, sino en otros aspectos. Y mira lo que dice la palabra. El primer pueblo al que se tenían que enfrentar, en el orden en el que Dios se lo dice a Moisés, era el Eteo. Y el Eteo eran descendientes de Cam, descendientes también de Noé, lo que significa terror, significa temor. Hay otra versión o hay otras traducciones que es temblar de miedo. Entonces, creo que ya sabes más o menos a qué me refiero. El miedo no se puede negociar con él. Tú no puedes hacer una alianza con el miedo. Tú no puedes decir ni en esta época, ni en este tiempo, ni en otro tiempo, de decir, bueno, a esto no le temo, pero a esto sí. Si eres un hijo de Dios, si eres parte del pueblo de Dios, el miedo no puede ser parte de tu vida. Tú no puedes decir, por ejemplo, bueno, no le temo a la muerte. Para mí, el morir es Cristo. Y decir, pero le tengo miedo a la pandemia. Le tengo miedo al COVID. No se trata de eso. Y no estoy diciendo que seamos rebeldes, de no tomar precauciones, no, sino el miedo nos paraliza. El miedo no solo no nos deja avanzar, sino que nos hace retroceder. El miedo no es para aliarse con él. El Señor te dice, hay que quitarlo. No hay que negociar con él. Ese es un asunto no negociable. Vas a arrasar con ese pueblo, con todo. Tipifica el temor. No podemos aliarnos con el temor. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, dice, porque no nos han dado un espíritu de temor, sino de amor. Amén. Y el segundo pueblo es el Gergeseo. Gergeseo significa habitante de piso arcilloso o morador del barro. Y la referencia más pronta o próxima que tenemos a este pueblo es en la zona de los Gadarenos. Todos conocemos la historia acerca de que Jesús cruza ahí con la barca y se topa con un endemoniado, ¿no? Entonces, pero en este momento yo no quiero hacer énfasis en el endemoniado, sino lo que pasó después. ¿Qué es lo que sucede después? El Señor libera a esas personas, los manda ahí con los cerdos y la gente comunica lo que había pasado y de repente toda la ciudad, porque dice la Biblia, toda la ciudad le dijeron al Señor, no, mejor vete. A pesar de haber visto los milagros, a pesar de haber visto el estado del endemoniado, cómo ya estaba mejor, cómo ya estaba en sí, ahora no querían recibir a Jesús. Y eso nos habla de que hay una necedad con respecto a lo espiritual. Que a pesar de ver milagros, a pesar de ver lo que Dios es capaz de hacer, que hay gente que ha visto lo que Dios es capaz de hacer, que los ha librado, que los ha sanado, han decidido cerrar su corazón. Eso es a lo que me refiero con necedad espiritual. Que muchas veces al dejar que nuestro corazón se cierre, le cerramos la puerta a Jesús. La necedad nos hace tomar decisiones impulsivas, nos hace creer incluso que nosotros siempre vamos a tener razón, nos hace tener una visión corta. Y cuando las cosas se salen de control, enseguida empezamos nosotros a decir, esto está perdido, este asunto está completamente perdido. El Señor dice, con eso tampoco se puede negociar, deshazte de él. Tienes que hacerlo, quita toda necedad. ¿Has visto los milagros de Jesús? ¿Has visto los milagros de Dios? El número 3 es el amorreo. Y aquí tenemos a un pueblo que significa montañés, que significa el que habita en lugares altos. Incluso la Biblia habla de gigantes.
Era un pueblo numeroso, un pueblo muy fuerte, un pueblo que confiaba en sus propias fuerzas, y eso tipifica la vanagloria, el egocentrismo, el egoísmo, el yo y nadie más que yo. Negociar con esto, amados hermanos, es básicamente quitarle la gloria a Dios y pensar que soy autosuficiente. No hay cosa más triste de pensar que somos autosuficientes y ya no le damos un lugar a Dios en nuestra vida. El Señor dice, no puedes hacer alianza con eso. No, te va a destruir. El cuarto es el cananeo, que significa mercader. Y hay muchos estudiosos de la palabra que dice que esto tipifica a las obras de la carne y que nos hace tomar decisiones de manera también impulsiva. Mira lo que dice Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, etcétera, 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 y toda la cantidad de obras de la carne. Y luego hace una comparación. Sin embargo, el aliarse con este pueblo iba a significar que se iban a perder en todas estas obras de la carne. Si se hubiesen aliado con ellos, o amado hermano, si tú te llegas a aliar con las obras de la carne, vas a terminar en perdición total. Por eso el Señor te dice, con eso no hagas un trato. No es que puedas decir, bueno, Señor, si me emborracho hoy y mañana no hago nada, entonces pasado mañana puedo fornicar. No, no es negociable. El Señor dice no, y no hay que discutirlo. Si tú le preguntas a una persona, oye, ¿tomar es malo? ¿O beber alcohol es malo? Te va a decir que sí, y tú le puedes preguntar, entonces, ¿por qué lo haces? La gente está consciente incluso de todas estas cosas. ¿Cuánto más el Señor te dice no? Es un asunto no negociable. El quinto pueblo es el fereceo, y fereceo significa ciudad sin murallas, ciudad abierta. Y mira lo que dice Proverbios 25, 28. En la Nueva Versión Internacional dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Falta de dominio propio. Incluso si nosotros revisamos la armadura de Dios, esto puede tipificar la falta de fe. ¿Qué es lo que nos sirve? El escudo nos sirve para apagar todos los dardos del enemigo. Entonces, si nosotros hacemos alianza con eso, estamos haciendo una alianza con la duda. Estamos haciendo una alianza con algo que el Señor te ha dicho que no debes de darle paso a tu vida, y es la duda. El antónimo de la fe es eso, es la duda, y no podemos hacer una alianza con eso. Por la fe somos salvos. A cada uno de nosotros, nos han soltado una palabra profética. Nos han profetizado muchas cosas de parte del Señor. Y déjame decirte algo, este no es el tiempo de dudar. Este no es el tiempo, este tiempo no está diseñado para que tú dudes de esa palabra. No puedes aliarte con la duda. Ahora es cuando más debes de alimentar tu fe y decir, sí, Señor, sigo creyendo, me sigo aferrando a esa palabra y la creo porque vino directamente de ti. El Señor dice, no puedes aliarte, no es negociable, la duda no debes aliarte con ella. Y por último, en el sexto, tenemos a otro pueblo que es el heveo. El heveo quiere decir campesino.
quiere decir hombre de campo. Y ante la palabra de Dios, este pueblo era un pueblo pequeño, era un pueblo indefenso que estaba a la orilla del monte Hermón. Y hay varios historiadores, hay varios libros de historia que lo describen como un pueblo muy indefenso. Sin embargo, el hecho de que la historia nos diga que sea un pueblo indefenso y la palabra nos dice al principio, el verso que leímos al principio, que decía el Señor, Él es más fuerte que tú. Entonces nos hace pensar que era un pueblo poderoso. Aparentaba ser indefenso, pero en realidad era poderoso. Y es que en nuestra alma y en nosotros muchas veces hay cosas con las que nosotros hemos decidido dejar de pelear porque las creemos indefensas. Muchas veces hay pecados no confesados. Hay muchas veces que nosotros hicimos algo y no lo quisimos decir, no lo quisimos confesar al Señor. O hay pecado en nuestra vida que nosotros consideramos indefenso y decimos, yo ya no tengo que batallar con eso. Déjame decirte algo, si tú te pones a negociar con ese pueblo, tarde o temprano terminarás también en perdición. Porque a lo mejor y puedes decir, ay, lo puedo controlar. A lo mejor y lo disfrazas de esa manera, pero no es así. En el alma, amado hermano, tenemos sentimientos, tenemos emociones que muchas veces a nosotros nos va a parecer normal, nos va a parecer indefenso. Y algunas características del hombre viejo se asemeja a ese pueblo. Pensamos pues que estamos seguros, empezamos a bajar la guardia, empezamos a dejar de luchar porque pensamos que no vale la pena luchar contra eso. Y cuando nos damos cuenta, terminamos perdiendo. Debemos confesar hasta el último, hasta el más mínimo detalle de cada una de las cosas que hacemos, porque si no estaríamos aliándonos con este pueblo. Y ahora sí, por último, y el séptimo es el jebuseo. Jebuseo significa pisar, significa pisotear, significa contaminar o vocabulario contaminado. Yo sé que algunos podrán decir, bueno, no insulto, ay, nada malo sale de mi boca, pero esto tipifica cuando nosotros hablamos mal de alguien. Cuando empezamos a criticar, cuando empezamos a inventar, cuando empezamos a hacer cosas por medio de nuestra boca que no deberíamos de hacer. Proverbios 10:18 dice, el de labios mentirosos disimula su odio y el que propaga calumnias es un necio. Nos cataloga como necios. No podemos aliarnos con ello. Incluso el Señor dice que lo que contamina es lo que sale de nuestra boca. Eso es lo que verdaderamente nos contamina. Por eso hace peligroso, o por eso el Señor insistía en no hacer una alianza con Él, porque nos contamina. Y la Biblia te dice, después de todo eso, que hay que destruir, hay que quemarlo y no tener misericordia con eso. No puedes negociar con eso, porque si dejas al menos un rastro de eso, tarde o temprano va a volver a surgir. Tienes que eliminarlo. Y el Señor es muy sabio, y mira lo que dice la palabra de Dios, y te lo quiero decir en esta cápsula, porque la Biblia, aparte de que dice que tienes que destruir, hace énfasis en algo. En la Biblia hace énfasis en por qué hacerlo. Más allá del cómo, más allá de decir y recitarte textos bíblicos de decir, declara en tu casa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es verdad, que es completamente cierto. El Señor te dice el por qué. Y mira lo que dice en Deuteronomio 7, automáticamente después de todo eso. En verso 6 te dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Fíjate en los detalles, amado hermano. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que a todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras
el más insignificante. Pero aún con todo eso, dice la palabra os amó. Quiso guardar el juramento y te sacó, te rescató de la servidumbre. Todos esos porqués utiliza el Señor. Entonces, la clave de todo esto se llama identidad. El Señor te dice el porqué para recordarte quién eres, de dónde te sacó y ahora qué posición tienes. Eres hijo de Dios y no puedes hacer alianza con eso. No se trata a veces de quién eres, sino quién es Dios. Negar quién soy para ganar una nueva identidad en Cristo. Si eres una persona que es la primera vez que escucha este mensaje, déjame decirte algo. Eres muy privilegiado. Y déjame decirte que el Señor te escogió para escuchar este mensaje y decirte, también tú eres especial, también tú eres escogido, también a ti te amé y te amo. Y es momento de tomar una determinación y es momento de tomar una decisión. Ahora, si eres hijo de esta casa, si eres hijo de Casa del Rey, o eres una persona que está sintonizándonos y asistes a otra iglesia y has tenido el privilegio de escuchar al Señor y has hecho alianza con esto, la clave también está en lo que le dijeron a Josué: levántate, esfuérzate, sé valiente. Una de las razones que el Señor me daba por las cuales mucha gente ha caído o ha hecho alianza con estos pueblos se encuentra en Primera de Reyes. En Primera de Reyes 19, en el verso 10, tenemos a un Elías triste. Tenemos a un Elías con mucho miedo, que ya había pasado por lo de el Monte Carmelo, ya había hecho él, ya había orado, ya había descendido el fuego del cielo, ya había visto milagros. Él había orado y el fuego literalmente descendió del cielo. E inmediatamente después de recibir un mensaje, sintió mucho miedo y huyó. ¿Por qué tuvo tanto miedo? ¿Cómo una persona puede tener tanto miedo? ¿Cómo alguien puede hacer alianza después de haber recibido una palabra, por ejemplo? ¿Cómo una persona puede hacer algún tipo de alianza con lo que acabo de decir después de haber visto los milagros de Dios? Después de que el Señor te rescató, ¿cómo regresar a las obras de la carne? O después de que viste un milagro del Señor y ahora tener miedo, o hablar mal, o criticar, o utilizar mal la boca. Y mira lo que le dice el Señor. Mira lo que le dice el Padre a Elías. Le dice algo muy sencillo. Le dice: levántate. Después de que él tenía miedo, el Señor le dice: levántate y come. Si nosotros revisamos la historia de la palabra, de lo que pasó en ese momento, si le sumas lo que pasó con los Baales, que habrá sido muchísimo tiempo, porque dice la Biblia que un día estuvieron orando ellos, luego oró él, luego recibió la amenaza y luego un día estuvo por el desierto. Todo eso está en 1 de Reyes 19. Y lo que le dicen a Elías fue eso: levántate y come. Cuando nosotros dejamos de comer, hay quien cuando no tiene hambre se molesta. Hay quien cuando tiene hambre está muy molesto y cambia su humor radicalmente. Elías no había comido, pero el alimento tipifica la palabra de Dios. Hay mucha gente que se ha dejado de alimentar y se ha estado alimentando mal, se ha estado alimentando de porquerías, de chucherías, del Netflix, por ejemplo. Y no digo que no veas ninguna serie, sino que has dado paso a otras cosas. Por eso has empezado a hacer alianzas incorrectas, alianzas que te van a consumir. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Le dice: levántate
y come. Y es la misma instrucción que el Señor te dice a través de esta cápsula. Amado hermano, hijo de Dios, levántate y come. Ve por el alimento, no te quedes como un raquítico espiritual, un desnutrido espiritual. Levántate y come. Y déjame profetizarte algo, porque después de esto vino algo asombroso. Le dijo el Señor a Elías: encuéntrate conmigo en la montaña, porque estoy a punto de pasar ahí. Estoy a punto de pasar. El Señor está a punto de pasar por tu casa. Mira lo que dice la palabra del Señor. Él le dijo a Elías, le dijo: ve y encuéntrate conmigo. El Señor procuró un encuentro. Y dice la Biblia, siempre en Primera de Reyes 19, le dijo que vino un viento recio. Y ahí no estaba Dios. Luego vino un terremoto que incluso partió las montañas, y ahí tampoco estaba Dios. Luego vino fuego, y ahí tampoco estaba el Señor. Pero escucha esto, dice la palabra de Dios en el verso 12, que después de todo eso vino un suave murmullo. Y cuando Elías lo escuchó, se cubrió el rostro. ¿Sabes por qué el Señor no necesitó un estruendo? ¿Sabes por qué el Señor le dijo: levántate y come? Porque lo primero que Elías tenía que hacer era apagar esas alianzas que había hecho. Tenía que apagar todas las voces que estaban estorbándole a él. Por eso, cuando se fue todo eso, entonces entró el Señor con un silbido apacible. ¿Quién es el que necesita hablar de manera baja? Aquel que está cerca de ti, aquel que está junto a ti. El que está lejos de ti tiene que gritar: ¡hey, tú! Pero aquel que está cerca, simplemente con murmurarte suavemente al oído, te darás cuenta que Él está ahí. Y eso es lo que el Señor quiere para ti. Déjame decirte algo. Primero tienes que levantarte, tienes que comer la palabra, tienes que apagar todas esas alianzas y tienes que escuchar el murmullo suave, el silbido apacible del Señor, que te va a decir: aquí estoy, no te he abandonado, ni te voy a abandonar, porque eres mi hijo, porque eres real sacerdocio, porque yo te escogí, dice la palabra de Dios, porque yo te saqué de la servidumbre de Egipto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es momento de apagar todas las alianzas. Es momento de levantarse. Es momento de empezar a alimentarnos bien, de comer lo que el Señor nos está diciendo que comamos. Y cuando lo hagas, el Señor se va a presentar a ti. El Señor te dice: levántate, come, porque hay un encuentro contigo. Levántate y come, porque estoy planeando un encuentro contigo. Levántate, come, porque me voy a encontrar contigo en estos días. Déjame profetizarte esto: el Señor se va a encontrar contigo en estos días, pero tienes que apagar las voces, porque si esas alianzas no las callas, si esas alianzas no las quemas, entonces no podrás escuchar la voz de tu Señor. Ese es mi Dios, el que nunca me ha abandonado, el que me dice: no te preocupes, el que me dice: levántate, esfuérzate y sé valiente. Ahí donde estás en casa, te invito a que levantes tus manos, a que cierres los ojos y digas: Señor, yo me levanto y voy a empezar a comer del alimento espiritual que tienes para mí. Empiezo a apagar esas voces, porque yo sí quiero un encuentro contigo. Yo me quiero encontrar contigo ahí en la montaña, ahí en el lugar secreto. Y como un murmullo suave, como un silbido apacible, entrarás una vez más a mi hogar y me darás instrucciones
y me abrazarás y me consolarás y me darás todo lo que necesito en el nombre poderoso de Jesús. Amado hermano, que Dios te bendiga. Amado hermano, yo deseo que tanto tú como yo seamos los primeros en alimentarnos, en apagar esas alianzas, y que el silbido apacible del Señor llene nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos en la próxima. Comparte el mensaje, y si quieres seguir donando, si quieres seguir dando tu ofrenda, si quieres seguir diezmando, ahí saldrán los números en la pantalla para que lo puedas hacer, y agradecemos a todos aquellos que lo hacen fielmente. Que el Señor les bendiga, que estén muy bien, que el Señor les guarde. Hasta la próxima.